En detalle para que hablemos en torno a esta polémica nacional que se ha desatado gracias a la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que valga decir que realmente el texto definitivo de la ponencia no lo conocemos, es lo que han dejado filtrar a los medios de comunicación un poco con el sentido de armar la polémica. Y decíamos al comienzo, de manera popular, el tiro salió por la culata, refiriéndonos exactamente a la intención de la demanda de una abogada que pretende penalizar el aborto en todos los casos, penalizarlo completamente, pues la ponencia del magistrado Linares al parecer lo que busca es despenalizar para las primeras semanas, 12 o tal vez 16, es decir, les estamos hablando de 3 o de 4 meses. Ahora, ¿qué ocurriría después de eso? Recuerden que desde 2006 está vigente el concepto de la Corte Constitucional, la decisión de la Corte Constitucional de que se permite el aborto en 3 casos: la malformación del feto, la amenaza a la vida de la madre y si ese embarazo es resultante de un abuso, de una violación. Para que conversemos de este asunto, dos invitados. Elena Hernández fue juez penal, ahora es abogada penalista y es docente universitaria. Doctora Elena, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos y todas, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Y Julián Hoyos, que es vocero del movimiento Unidos por la Vida. Julián, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias, muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos, bienvenidos los dos, y muy importante analizar esta situación para que nuestros televidentes, bueno, todos tengamos muchos más elementos de juicio para valorar esto trascendente que ocurrirá en la Corte Constitucional, que tal vez incluso, abogada, pueda quedarse tal cual con el concepto de 2006 y que no pase nada, es decir, que la Corte decida que vamos a seguir como estamos hasta este momento, ¿o no? Sí, no sabemos si va a pasar definitivamente la ponencia que al parecer pues es la que va a defender el magistrado Linares, y en ese sentido pues las próximas semanas serán definitivas porque en sala plena pues se harán todas las discusiones sobre este asunto, que al parecer, como usted lo comentaba, pues tendría una despenalización parcial hasta los 4 meses y luego podría hablarse de las causales. Este sería como el planteamiento que creemos que puede presentar el ponente. Julián, ¿por qué hay que penalizar completamente y en todos los casos el aborto? Bueno, primero que todo me gustaría hacer algunas precisiones y reflexiones frente a esto. Número uno, la mayoría del país está indignado en estos momentos. Hay 2 temas que están causando mucha efervescencia. Uno es el caso que es muy conocido ya por todo el país, el caso de este bebé Juanse, un bebé de 7 meses de gestación, que al mismo tiempo que es un bebé de 7 meses de gestación, que pudieron inducir el parto, estamos hablando de 28 semanas, le pudieron inducir el parto, es un bebé cuyo corazón está latiendo, que ya siente dolor, que por ejemplo para cirugías que les hacen a los bebés de 5 meses de espina bífida, corrección de espina bífida, les aplican anestesia, o sea, ellos sienten dolor. Y en el caso de este bebé de 7 meses, a él lo abortaron, lo asesinan dentro del vientre de su mamá y luego lo retiran. Esto es importante que se sepa porque además estamos hablando del tema de las causales y hay una precisión necesaria ahí, es que la Corte Constitucional el año pasado en la sentencia de SU 096 se hizo lo que a mi parecer es una jugada mañosa. Ellos primero afirmaron que no existen límites temporales para el aborto, eso nos iguala con países como China, Corea del Norte, Vietnam, Colombia está a ese nivel, aquí se pueden hacer abortos hasta el 9º mes y además hay una causal dentro de esas 3 causales conocidas, que es la causal salud, que la han utilizado como vía para el aborto prácticamente libre en Colombia, especialmente por el tema de la causal salud mental. De hecho, el caso de este bebé Juanse fue un caso de una mamá que adució salud mental. Primero la atendieron en una IPS, en esta dijeron aquí no hay un caso de agravación de su salud, luego la atendió Profamilia y Profamilia por una ley que es la ley 1090 del 2006 que afirma que los psicólogos son profesionales de salud, Profamilia contrata a un psicólogo propio, esto es lo que hacen ellos siempre, y este psicólogo dice usted tiene una afectación a su salud mental, esto aplica en todos los casos, siempre se van por esta vía y entonces la pasan a un salón siguiente donde le dan una orden que aborte. Entonces esto es importante porque cuando analizamos el debate de la ponencia de Alejandro Linares, lo que se está haciendo aquí al final de cuentas es simplemente quitar medios administrativos para ellos para que sea mucho más fácil practicar el aborto, pero al final de cuentas se siguen practicando abortos hasta el 9º mes en Colombia y sin causales, porque todos lo están incluyendo de esta causal que se inventaron, que es la de salud mental. Una última cosa, una cifra para que veamos lo grave de esto. En el 2017 el Ministerio de Salud dice que en todo el país se hicieron cerca de 10.000 abortos en el 2017. En el 2019
nada más pro familia, ellos mismos lo afirman y no les da como vergüenza decirlo, se practicaron 22.000 abortos. O sea, nada más pro familia hizo el doble de abortos que todo el país. Entonces están utilizando esta causal, que es una ayuda, como un auxilio de la Corte Constitucional, para hacer aborto libre en Colombia. Nosotros estamos iguales a los países más extremos de todos. Julián, hay un aspecto que me llama la atención en el último caso que usted plantea y que, digamos, generó conmoción en todo el país, y es el papel del hombre. Entonces, ¿hasta qué punto pueden ir los derechos de un papá, digamos, cuando en el país hay tanta denuncia por el tema de demandas por alimentos, donde se habla de la responsabilidad del hombre? Entonces, podríamos estar planteando que durante el embarazo no hay responsabilidades, no hay derechos para el papel del hombre. Bueno, lo que sucede es que acá tenemos que diferenciar que no existe un derecho como tal a la paternidad, no, lo que existe es un derecho a la familia. Entonces, lo que hay es una expectativa, por claro, un ser que puede o no nacer, hay una expectativa, hay una ilusión, pero eso como tal no constituye un derecho, porque no hay un padre ahí, hay un futuro padre probablemente. Ahora, precisamente la ley lo que consagra es que se deban alimentos a la pareja, al cónyuge, o que se deban alimentos a la persona que listo, no son cónyuges, pero entonces la mujer está en embarazo y hay una paternidad reconocida por parte del hombre. Entonces ahí ya hay algo en conjunto, ya hay un proyecto de familia y ya hay una protección como tal para esa familia. Pero por fuera de eso no podríamos hablar que acá el hombre tiene unos derechos reproductivos como los tiene la mujer, porque la situación es diferente. Quien está en embarazo es la mujer y por eso los derechos sexuales y reproductivos en este caso son de la mujer y la decisión es de la mujer. Julián, el gran temor de los padres de familia, sobre todo de nosotras las mamás, es estarle mandando un mensaje equívoco a nuestras niñas, a nuestras jóvenes. Sabemos del embarazo en adolescentes, de ser positivo y de mejor dicho, lograr el objetivo. El magistrado Alejandro Linares, se podría decir entonces que se le está dando carta blanca a nuestras niñas para que sencillamente quedó embarazada, pero no tengo ningún problema porque puedo ir a abortar hasta los 3 meses y medio. No es un mensaje equívoco. ¿Y qué le ha pasado al Congreso, que se ha hecho el de la vista y no ha querido legislar sobre este tema? Has tocado un tema muy importante, porque en el caso de Colombia no se está, por ejemplo, no hay obligación de que los menores de edad le tengan que contar a sus padres de familia. Esto es tremendo. ¿En cuántas cosas en nuestro país se necesita permiso de los padres de familia para poder acceder a ellas, hasta una licencia de conducción? En el caso del aborto no tienen obligación de saber sus padres de familia. Los padres de familia no pueden no tener idea de este caso, y la menor de edad estarse practicando el aborto en Colombia. A ese extremo estamos llegando en Colombia. Y además de eso has tocado un tema importante del Congreso. Nosotros tenemos un constituyente derivado, nosotros somos una democracia representativa. Esta Corte Constitucional lleva ya más de 20 sentencias sobre el aborto. Eso es importante que la gente lo sepa, porque estamos hablando de activismo judicial. Son cortes que dejaron de ser constitucionales, intérpretes de la Constitución, y ahora se juran constituyentes. O sea, para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, es como un árbitro en un partido de fútbol que no solamente decide, sino que además se va inventando las reglas en el camino y te va cambiando el juego todo el tiempo. Nosotros tenemos un Congreso que legisla, que hace nuestras leyes. Y es falso eso que han dicho de que el Congreso no se ha pronunciado frente al aborto. Pues es que el delito de aborto está en el Código Penal. ¿Y de dónde salió eso? Pues precisamente del Congreso. O sea, ya existe legislación en Colombia sobre esto. Lo que pasa es que esto ha sido un crimen. Y hoy lo triste es que esto es un crimen que hoy quieren vender como un servicio de salud. Y esta es la realidad. En Colombia el aborto sigue siendo un crimen despenalizado. A veces se habla de que es aborto legal. El aborto legal no existe aquí en Colombia. No existe ley que permita el aborto. Incluso nuestra Constitución, en la Constituyente del 91 intentaron consagrar el aborto como un derecho 3 veces. Y la Constituyente 3 veces lo rechazó, fundamentándose en el artículo 11 que dice que el derecho a la vida es inviolable. Claramente le corresponde a nuestro Congreso tomar estas decisiones. Lo mínimo que uno pide aquí es que la Corte Constitucional se eche a un lado de este debate, como lo está pidiendo creo que incluso el gobierno hoy, y que dejen a la Corte, al Congreso, que es nuestro representante, y que no polaricen el país, no se le roben el país 6 magistrados a todo el país, y permitan que el Congreso se dé el debate bien. Elena, usted ha escuchado los argumentos que está planteando aquí Julián. ¿Cuáles son sus puntos de vista? Bueno, el punto de vista pues es el opuesto. Tenemos que empezar por entender que desde el 2006 la Corte Constitucional fue clara en despenalizar en 3 casos el aborto y en considerar que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Pues precisamente porque es
sobre los derechos reproductivos de la mujer. Ahora, la Corte Constitucional en todo este tiempo ha proferido alrededor de 18 fallos señalando la necesidad de que este servicio sea prestado en óptimas condiciones, de forma prioritaria, sin trabas en el acceso y en la atención a la salud. Y el Congreso no ha dicho ni una sola palabra sobre esto. Entonces, hay 14 años de omisión legislativa. El Congreso, entonces, ¿cuándo va a legislar para las mujeres, por ejemplo? No hemos tenido Congreso. Y en esa medida, la intervención de la Corte es fundamental. ¿Por qué? Porque es el órgano de cierre que tiene que analizar y que tiene que prever y que tiene que también proteger las normas constitucionales y el sentido de nuestra Carta Política. Entonces, en ese sentido, el papel de los jueces es ahí fundamental para que se respete esa finalidad de la Constitución. Digamos, en los países más avanzados, y a eso esa es la tendencia de Occidente, es la tendencia de Canadá, ha sido la tendencia de Inglaterra. Los países más avanzados este debate ya lo superaron y lo tuvieron en los años 70. Ya está clarísimo que la mujer tiene unos derechos reproductivos que no pueden ser equiparables a los del hombre porque la situación es diferente y a situaciones diferentes pues el tratamiento es diferente. El embarazo lo padece la mujer y ante esta situación pues hay una regulación precisa para ella. Frente a los casos bueno, a que esto sea delito, sí, es un delito, pero está despenalizado en 3 situaciones y una de ellas no es solo la vida, sino la salud de la madre y esa salud incluye la salud física, emocional, psicológica. Entonces, esto no es que sea una apertura a lo que se quiera, no, es que precisamente la integridad de la mujer pues incluye este factor de la salud y un psicólogo está precisamente capacitado para emitir este tipo de conceptos. Entonces no es que Profamilia, digámoslo así, en este caso se esté saltando la legislación o esté tratando de incluir pues eventos que no están previstos, están previstos y tienen una finalidad. Lo que pasa, doctor, yo hago una preguntita y unas precisiones. Precisamente la Corte no está legislando, la Corte lo que está haciendo, de mi calidad de abogado, tengo que hacer claridad, es porque me duele lo que usted dice que está usurpando. O sea, la Corte precisamente le ha dado a la legislación, al Congreso, van 35 proyectos sobre ese tema que no han salido a la luz pública. Eso usted sabía, 35 proyectos. O sea, le ha dado la pelota al Congreso para que legisle y no legisla. Tiene que volver a hacer excepción de urgencia, que es lo que manifiesta. Una pregunta y una claridad es que no sé si usted está en desacuerdo con lo que dice Profamilia, pero es legal. O sea, ¿usted no considera entonces que los psicólogos son personajes que asumen el tema de salud en el último caso entonces? Qué importante. A ver, vamos a ir por partes. Hay mucho que discutir. Número 1, si decimos, dígame un embarazo que es fácil. Dígame usted un embarazo que no pase por dificultades incluso de salud mental. Un embarazo que no pase por estrés, por dificultades. Yo no conozco el primero, quiero que sepa, yo no conozco el primero. Por tanto, estos embarazos, cualquier mujer en medio de una situación de estrés que dice, esto afecta a mi proyecto de vida, yo estoy sufriendo dolores de cabeza, tengo estrés por eso, eso ya es considerado una afectación a la salud mental. El psicólogo, en el caso de Profamilia, es casi un notario, él simplemente hace un proceso administrativo que Profamilia ahorita quiere quitarse, en el caso de quitar ya las causas, para que no tengan que decir causas hasta la semana 16, porque la mayoría de los abortos que Profamilia hace es hasta la semana 15. Y además, ahorita que hablábamos de los proyectos de ley, toda esa cantidad de proyectos, aquí vi una cosa interesante. La Corte Constitucional, la SU 096, le traza un cuadradito al Congreso y le dice, usted puede legislar, pero solamente aquí adentro. O sea, nos olvidamos de la democracia. Saben todos que Colombia es un país mayoritariamente pro vida. Haga cualquier sondeo, cualquier encuesta y más del 75%, le aseguro, inténtelo, más del 75% de Colombia le va a decir que está en contra del aborto. Lo invito a que lo haga. ¿Usted sabe por qué no son capaces de aceptar un referendo en Colombia? No son capaces de promover un referendo, le tienen miedo al referendo por una sencilla razón, porque saben que todo el país va a volcarse a votar en contra del aborto. Todo el país está en contra de lo que pasó con este bebé Juanse. Esto es extremo. Estamos hablando de casos extremos. Esto es un bebé que siente dolor. Y esto es lo que terminó permitiendo la Corte Constitucional. Todos estos proyectos que han tumbado, se han tumbado por una sencilla razón. Y es que todos estos proyectos han sido a favor del aborto. Intente usted, por comisión primera, intentar un proyecto de ley que blinde
el derecho a la vida desde la Comisión Primera. Muy pocos han hecho. Cuando pasa revisión constitucional, la Corte Constitucional lo va a tumbar. Entonces, al final, ¿para qué los colombianos manifestamos nuestra voz si al final tenemos una Corte que se jura constituyente y la que al final va a tomar su decisión? 6 magistrados por todo el país. Elena. Para responder un poco pues lo que dice nuestro invitado, es que, a ver, los referendos y los procesos democráticos o mayoritarios no precisamente se deben utilizar para restringir derechos. Eso no significa una democracia. Si así fuera, la población LGBTI en Colombia no tendría derechos, porque todos los derechos han sido reconocidos vía Corte Constitucional. Si no fuera por esa forma, el legislador no habría ni siquiera reconocido derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, derecho al matrimonio, derecho a la adopción. Entonces, ha sido la Corte Constitucional quien ha suplido un vacío por parte del legislador. Y en este caso, pues estaríamos también las mujeres, porque por vía del legislador ya hemos visto que no se han puesto a discutir los temas de fondo, que no son solo de las mujeres, sino que es un tema ya también de salud pública, porque se mueren muchas mujeres por abortos clandestinos. Otra cosa que hay que considerar acá es que estamos haciendo una comparación de igualdad entre una vida dependiente y una vida independiente como la de la mujer. Y esto en ninguna legislación, ni siquiera en la nuestra, ha sido considerada de la misma forma como para que ahora traigamos al debate que son lo mismo, porque no son lo mismo. Ni siquiera en nuestro Código Penal del 80, en ninguno de nuestros códigos penales la vida dependiente, o sea, la vida del feto, ha sido considerada en igual medida a la vida de la mujer. Y sería un retroceso ahora pensar que son están en la misma proporción, porque no es así. La vida dependiente precisamente está al interior del cuerpo de la mujer y es sumamente riesgoso que entonces nos pongamos a discutir qué tanto de autonomía entonces ahora reproductiva tiene la mujer y que pongamos en duda incluso derechos que ya se pensaban ganados y que, como lo dije anteriormente, en países esta discusión ya se tuvo en los años 70, pero que en Colombia siempre es una buena idea poner otra vez en el debate para retroceder en derechos, y más cuando se trata de poblaciones históricamente vulnerables como son las mujeres. Entonces, creo que acá el punto es determinar hasta qué momento el Estado o a partir de qué momento el Estado debe proteger la vida dependiente, que es la del feto. A partir de qué momento es legítimo que digamos, bueno, restringamos la autonomía reproductiva de la mujer, pero no equipararlas porque no están en el mismo nivel. Bueno, Carlos, un último asunto, por favor, para esta conversación. Sí, Julián, dentro de los argumentos que aparece en esta discusión está el argumento de que muchas mujeres se practican el aborto de forma clandestina y esto da al traste con sus vidas, es decir, las mamás terminan muriendo y también los bebés terminan muriendo. ¿Qué se puede decir al respecto de esto entonces? Sí, eso es un tema y de pronto también abarcando todo lo que se ha dicho. Yo no estoy en contra de la autonomía corporal de una mujer. Yo creo que cada quien puede decidir sobre su proyecto de vida, como lo dije, por ejemplo, ayer la alcaldesa Claudia López. Cada mujer puede escoger su proyecto de vida y estoy súper de acuerdo con eso. Pero aquí estamos hablando del derecho a la vida. Y esto es supremamente importante porque incluso aun cuando una corte sea incapaz, incluso aun cuando un congreso pueda ser incapaz de reconocer el derecho a la vida, aquí hay una reflexión que nosotros tenemos que hacer de fondo muy importante. Muchas veces hemos fracasado en la historia. Los episodios más horribles de la historia nos muestran que incluso Cortes, la Corte Suprema de Justicia, 1858, de los Estados Unidos, afirmó que los afroamericanos no eran personas, sino que eran propiedad. Una Corte, cualquiera podría decir, es que es verdad, tiene razón, no tienen derecho a la vida porque la Corte lo dijo. En 1936, el caso Charrel en la Alemania nazi con los judíos no son personas. Cualquiera podría decir, es que es verdad porque una Corte lo dijo. No porque una Corte lo diga, ni siquiera un Congreso. Recuerden, por ejemplo, a mí se me viene ahorita a la cabeza la carta que escribió Martin Luther King en la cárcel de Birmingham, que decía, recuerden que incluso todo lo que ha pasado, todos los crímenes más atroces de la historia han sido perfectamente legales y permitidos y aprobados. No porque algo incluso sea aprobado legalmente sea sinónimo de que sea ético al mismo tiempo. Eso es súper importante. Estamos hablando de un derecho a la vida. Incluso una vida no es menos vida porque sea dependiente, ni porque tenga menor dependencia o mayor dependencia. El bebé recién nacido también es dependiente. Y entonces ya ahí la Corte lo considera como persona. Además de eso, puede que tenga mayor tamaño o menor tamaño, sigue siendo persona. Puede estar en un ambiente distinto dentro del vientre. Hay bebés que nacen a los 7 meses, hay bebés que nacen a los 9 meses. El que está a los 9 meses todavía en el vientre todavía no es persona. El que ya nació a los 7 ya es persona. O sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y el grado de desarrollo, hay personas más desarrolladas que otras. ¿Eso los hace menos persona, más persona? Yo no creo. O sea, aquí hay que hacer una reflexión de fondo en esto. Y ahí sí vamos al tema de los abortos clandestinos. A mí me duele y me parte el alma que existan mujeres, por ejemplo, que mueran en casos de abortos clandestinos. De paso, también me duele muchísimo las mentiras que se dicen.
Muchos, incluyendo el anterior ministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuando estuvo, afirmaba algo que es mentira y lo decía todo el tiempo con impudicia. Decía, aquí en Colombia hay 400.000 abortos clandestinos, y lo recordaba muchísimo por familia también. Eso es ridículo por una sencilla razón. En Colombia hay cerca de 645.000 nacimientos. Ellos quisieron una regla de 3Ps y me dijeron, bueno, hay cerca de 1.100.000 mujeres que quedan embarazadas al año, entonces por regla de 3, ¿cuántos quedan? 400.000. No están teniendo en cuenta abortos despenalizados y no están teniendo en cuenta la mayoría de los abortos, que son los abortos espontáneos. Entonces tenga todo eso en cuenta al analizar el caso de los abortos clandestinos, aunque sí suceden. Y a mí me parte el alma, pero yo voy a decir una cosa importante. Muchos países han mantenido la prohibición del aborto y al mismo tiempo han logrado asegurar tasas bajas de mortalidad materna. Y eso nos dice una cosa muy sencilla. Y es que no es necesario asesinar al bebé para poderle salvar la vida a la mujer. Nosotros tenemos una afirmación, cada vez que usted salga a un plantón la va a escuchar. Es muy sencilla, la afirmación es, salvemos las dos vidas. ¿Qué significa eso? Que nos importa integralmente la vida de la mujer como la vida del bebé. Y lo que nosotros queremos en el fondo es que se salven las dos. Julián, gracias. Elena, su última intervención, por favor. Sí, precisamente si queremos que las dos vidas se salven y en alguna proporción defender también a la vida dependiente, pues la Organización Mundial de la Salud y las cifras que dan los países que precisamente han despenalizado este delito afirman que precisamente la despenalización es la mejor opción para ello, porque los servicios de salud y la atención en salud precisamente se logra durante un tiempo corto, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. En ese sentido, la vida de la mujer no corre peligro y se puede garantizar que haya un efectivo cumplimiento de su autonomía reproductiva. Ahora, si la mujer decide que va a tener el bebé, pues también se garantiza entonces unas causales a partir de cierto momento para que entonces ponderemos y hagamos una proporción sobre esa defensa que vamos a hacer también a la vida dependiente, pero ya no en igual medida que la vida de la mujer. Recordamos que penalizar, volver delito algo no implica que va a dejar de suceder. Acá lo que ha mostrado la política criminal es todo lo contrario, y es que penalizarlo lo que hace es que hayan más abortos clandestinos, que se mueran más mujeres, que haya menos educación y menos información sobre cómo protegerse. Las mujeres de bajos recursos pues mueren abortando, y las mujeres con buenos recursos pues van a otro país y a otro estado donde puedan abortar. Entonces, ¿a quién se va a criminalizar? A las mujeres más pobres, más vulnerables. Eso es lo que se logra con un delito como el aborto. No hay algo más que se logre. Entonces no se está acá protegiendo ninguna vida. El derecho penal debe ser la última razón a la que una sociedad vaya a llegar porque no encontró otros medios para prevenir este tipo de situaciones. O sea, la prevención acá debe ser educativa, debe ser de métodos anticonceptivos, debe ser de un acompañamiento integral a las mujeres, a las familias, pero el derecho penal, utilizarlo como primera opción, es un tratamiento totalmente desacertado. Gracias a Elena Hernández y a Julián Hoyos por darle altura, respeto y argumentos, buenos argumentos de ambos lados para entender esta discusión y este punto coyuntural importante que estamos analizando hoy en Colombia y que dependerá de lo que ocurra la entrante semana en la Corte Constitucional.